This call is now being recorded. Quiero que me confirmen si me están escuchando bien y si están visualizando una pantalla de bienvenida. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hoy tenemos nuestra tercera clase de castellano, hoy 10 de julio del 2021. Ustedes ya saben que esta clase de castellano está fusionada junto con lectores competentes y pensamiento crítico. Por tal motivo, en el próximo boletín, la nota que van a tener en lectores y en pensamiento va a ser la misma nota que tengan conmigo en castellano. Estamos reunidos y esta clase está destinada para todos los octavos, octavo 1, octavo 2, octavo 3, 4 y 5. Y nuestro tema a desarrollar, que es el tercero, es el modernismo en Colombia. ¿Qué es esto del modernismo como para empezar a conversar un poco? Pues bien, el modernismo es un movimiento literario. Es un movimiento literario que surge en el siglo XIX, es decir, en los 1800, a finales de los 1800. Y como movimiento literario, ¿en qué consiste? Pues bien, nosotros aquí estamos reunidos, somos 53 personas las que estamos reunidas. Y supongamos que nos encanta la literatura y nos gusta escribir. Unos escriben poemas, por ejemplo, Juan José escribe poemas, por ejemplo, Karen escribe novelas, por ejemplo, María Camila escribe entonces obras de teatro, por ejemplo, Emmanuel escribe fábulas, por ejemplo, Lisette escribe mitos, por ejemplo, Sofía escribe canciones, y todos tenemos algo en común, y es que nos apasiona la literatura, nos apasionan las letras. Pues bien, decidimos reunirnos, decidimos organizarnos y empezar a transformar la literatura. Empezar a ver hacia atrás una literatura muy formal, una literatura muy clásica, una literatura muy rígida, una literatura muy estática, una literatura que no permitía que el creativo, que el poeta, que el escritor rompiera esas barreras y creara cosas nuevas, no solo en lo que se decía, sino también en la forma en la que se colocaba lo que estaba en la literatura. Pues nosotros decidimos reunirnos y entonces Emmanuel llegó y dijo, hoy voy a escribir diferente mis poemas. Tal vez Karen llegó y dijo, hoy voy a utilizar unas palabras más complejas, rebuscadas, inventadas. Juan José dijo, hoy voy a crear un aire de París. Hoy voy a escribir mis poemas como si estuviera en Grecia. Hoy voy a escribir mis cuentos, decía Lisette. Hoy voy a escribir mis cuentos utilizando la belleza de la mujer, esos adornos, esas ciudades sofisticadas, esos edificios en París, esas mujeres arregladas. Y vamos a olvidarnos de la forma y de la rigurosidad que tenía la literatura. Pues, queridos estudiantes, eso es el modernismo. El modernismo es un movimiento literario, artístico, que busca ¿qué? Que busca crear cosas que no se han hecho. El modernismo busca entonces utilizar palabras rebuscadas, palabras que estén por ahí, que muy pocas personas las utilizan. El modernismo busca mostrar esa gran ciudad, esa ciudad como París, esa ciudad como Nueva York, esa ciudad cargada de moderna, ¿cierto? Esas ciudades modernas. Y por eso nuestro movimiento se llama modernismo, porque están en una época que han pasado la revolución industrial, es decir, ya hay mucha maquinaria, ya hay industria. No, pues sí estoy compartiendo. Alguien que me preguntó en el chat que si estaba compartiendo pantalla, yo estoy compartiendo una pantalla, pero que dice de bienvenida. Aún no les estoy compartiendo la pantalla de teoría porque lo estamos como charlando como para que tengamos una idea de qué es esto de modernismo y ahorita sí entramos como tal a la teoría de modernismo. Pues entonces eso es modernismo.
El modernismo es un grupo de personas como nosotros que nos encanta la literatura y que dijimos, estamos cansados de que el poema siempre sea así, hagámoslo diferente. Entonces el modernismo, unas poetisas, que así se llaman las mujeres que escriben poemas, una poetisa, pues una poetisa dice, voy a hablar de lo glamuroso, de lo exótico, de lo extravagante, de lo raro. Pues entonces eso es el modernismo. Quiere decir, queridos estudiantes, que el modernismo no me cuenta las costumbres de las personas. No, el modernismo no le interesa las costumbres. El modernismo intenta desarrollarlo desde lo diferente, desde lo raro, desde lo exótico. El modernismo es exclusivo. Eso es el modernismo. Imagínense, queridos estudiantes, que los poetas modernistas se creían muy clasistas, o sea, muy elitistas. Ellos se creían, como nosotros decimos popularmente, la crema innata de la sociedad. O como diríamos en el colegio, entre los pasillos, ellos se creían la última Coca-Cola del desierto. Eh, Ellos se creían los intelectuales y lo eran los intelectuales. Y en ese momento ellos fueron los que impusieron una nueva forma artística de la poesía. Entonces, claro, por eso se consideraban los más de los más, porque transformaron la literatura. Quiero que me comenten mientras comparto la pantalla. Entonces, ¿qué idea les quedó por ahí de lo que yo les conté que era modernismo? Alguien que nos quiera compartir esa información. ¿Qué puede ser? ¿De qué tratará la clase de hoy? ¿Alguno? Bueno, pero quiero que me confirmen si me están escuchando, porque me preocupa que haya hablado solo. Profe, modernista es como algo actual, como algo moderno. El modernismo, sí, tiene unos elementos actuales, no obstante eso fue del siglo XIX, es decir, hace más de, wow, fue hace más de 100 años, pero hace más de 100 años ya había modernidad, o sea, ya había industria y ya habían muchas cosas como ahora, ¿cierto? Como tratados, como viajes, como, como glamour, como ¿cierto? Como cosas exóticas, entre otras. ¿Alguien más que nos quiera compartir? María Camila, bien pueda. Profe, pues es como la representación de los nuevos pensamientos. Eso, excelente, María Camila. Me encanta esa idea. El modernismo son nuevas formas de pensar en la literatura. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Lady Joana levantó la mano. Sí, profe. Pues, el modernismo no es como que lo actual de la época y queriendo avanzar al futuro, ¿no? Es como que algo Eso, así. sí, sí, enfocado desde la literatura, ¿cierto? Entonces es una época en la que se ve mucha industria, pero que sus escritores se vuelven creativos e intentan ir un paso adelante, como lo dice Lady, y mostrar esa misma ciudad, mostrar esas grandes, esa gran urbe, eso que nosotros hablamos de tener actividades, ¿cierto? De conocer, de transformar, de construir nuevas cosas. Por ejemplo, me confirman si acá están visualizando ya otra pestaña, que es una pestaña de las notas, donde dice, y el sitio web que dice Apalabrando el Mundo. Sí, señor, sí se ve. Sí, señor. Sí, señor. Voy a poner acá, vea, poema modernista. Y visualizamos que el modernismo se caracterizó, hubo gran auge
en la construcción del género lírico. Gran parte de los movimientos del modernismo fueron referente a poemas, pero también desarrollaron unos tipos de poemas particulares que dio inicio a eso, que es lo que nosotros llamamos poemas visuales. Observemos esto. Vean, él dio origen a esto. ¿Qué les parece estos poemas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Los están viendo ahí en pantalla? Sí, Sí, profe, y son señor. Sí, señor. bastante creativos. Claro, como lo dice María Camila, son poemas creativos. Entonces, si abrimos un poema, nos vamos a encontrar con unos fragmentos, vamos a encontrar, es decir, él sí transmite, hay palabras, hay letras y hay otras formas entonces de escribir esos poemas. Por eso se convirtieron entonces en poemas tan interesantes porque transformó, el movimiento completamente se transformó. Por ejemplo, este poema titula Corazón herido y si lo visualizan, pues pueden darse en cuenta que tiene forma de un poema. Entonces el modernismo jugó no solo con las letras, o sea, con el significado de las palabras, sino que también jugó con la forma de hacer el poema. ¿Ustedes se imaginan que un modernista haya presentado y haya dicho que esto que estábamos viendo, esto es un poema, digamos, en la Edad Media? ¿Ustedes qué creen que le hubieran dicho a él si presenta que esto es un poema? Profe, yo creo que pues a él no le creerían, No, eso, no, como que no le aceptarían. Eso, Lady María Camila, tienen toda porque la sale de razón. la zona de confort. Eso, hacia allá va el modernismo, hacia allá va el modernista. Quiere salirse de esa zona de confort que vivieron en los 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700 e incluso los 1800 años que vivieron con una forma clásica de ver la literatura y de expresarla. Y entonces, ya en los 1885, un grupo de estos apasionados de la literatura decide transformarlo, ¿sí? Hacia allá apunta el modernismo. Él tiene unos elementos como, por ejemplo, el gusto por la naturaleza, el gusto también por la ciudad, el individualismo también, el gusto por palabras rebuscadas, y el transformar la rima y la métrica en la poesía. Ahora que ya tenemos una idea, pues entonces enfoquémonos en la clase como tal de hoy. Ustedes están visualizando entonces una Palabrando el Mundo. Hoy, después de esta clase, el video 3 va a estar acá. Como ustedes saben, el video 1 está acá, que es el romanticismo en Colombia, el video 2, que es el costumbrismo, está acá, y el 3 estará acá, que es el modernismo. Pero les pregunto, ¿dónde está esta página? ¿En qué parte yo puedo ver esa página? ¿Dónde la escribió el profesor? Alguno que por favor me comente. Eso está en el Profe, pues usted la mensaje envió por el grupo. donde mandó el link para la clase, ahí está todo. Muchas gracias a Lady, muchas gracias a Camila. Es correcto. En el link, en el mensaje que yo les compartí ahorita, pues está este enlace. Y abajito también están las notas. Llevamos la nota del romanticismo, del costumbrismo. Hoy tenemos la del modernismo. Juan José, por favor, confírmame tu apellido, Juan José. Que habíamos Sánchez quedado. Gómez. Sánchez. Pues la primera sí yo sé que me quedó bien, pero la Juan, primera yo sé que es 6, pero es que la segunda me apareció en 3. Juan, sí, tienes un 3. No obstante, como te dije ahorita, me mandas el pantallazo y miramos a ver qué pasó. Listo. Sí, pero ahorita le escribo por WhatsApp. Eso, perfecto. Ahorita lo hablamos por interno. Y quiero que me digan si hoy el profesor dijo que tenía la nota 3 y que se llama modernismo, ¿cómo hago para abrir ese modernismo? ¿Dónde le doy clic? En donde está el modernismo. Ahí arriba en el tema o en el link que envió. Ahí arriba en el tema, o sea, acá, muy bien, modernismo. Voy a darle clic para que me abra entonces como tal la actividad de hoy y la vamos a desarrollar.
Ya no les voy a echar tanta cháchara, tanta parla para que podamos avanzar, aunque no obstante hace parte del tema, ¿cierto? Entonces nos pide el correo electrónico. Voy a anotar mi correo electrónico. Y pues desde luego tenemos que buscar nuestros nombres, nuestros apellidos. Hoy voy a hacerme pasar otra vez por Brian. Y le doy siguiente. El cisne, que es lo que nosotros vemos ahí. Ustedes, si yo les digo, describan ese cisne, ¿ustedes qué me van a decir? Coco, ¿qué les parece ese cisne? Paz. Bueno, alguien dice paz. ¿Quién más? Profe, es como un símbolo, o sea, con emblema De de los libertad o algo así. poemas, con el Bueno, por ahí dicen modernismo. libertad, otros dicen poemas, modernismo. Sí, es decir, esto representa mucho el modernismo, pero ¿por qué? ¿A ustedes les parece que el cisne es elegante o que no es elegante? Sí, es Sí, profe, elegante. tiene una Sí, es belleza elegante. natural. Eso, el cisne en sí es un animal muy bello, es muy elegante, ¿cierto? Es muy lindo. Pues eso mismo es el modernismo. El modernismo intenta ser elegante, el modernismo intenta ser bello. El cisne intenta ser altivo, intenta ser creído, ¿cierto? Él con su cuello largo es como si nos mirara sobre el hombro, ¿les parece? Sí, señor. Asimismo también es el modernismo. El modernismo es altivo, el modernismo es creído, el modernismo mira por el hombro, porque el modernista es un intelectual, el modernista es un conocedor, el modernista es un creador, es un inventor de la lengua, es un inventor con la creatividad. ¿Sí ven? ¿Sí ven esa relación que hacemos? Sí, Empezamos señor. por acá. El modernismo en Colombia. El poeta moderno reflexiona sobre la relación que se presenta el espíritu y la razón, lo que da lugar a una tensión poética característica. Entonces, el modernismo surge porque se empieza a establecer esta relación entre el espíritu, porque antes el romanticismo solo se preocupaba por la emoción, ¿se acuerdan que era solo emotivo? Y dejaba a un lado la razón. El modernismo, por el contrario, entonces, en ese impacto que hay entre el espíritu y la razón, empiezan a surgir ciertos elementos que el modernista quiere desarrollar. El modernismo es un periodo literario posterior al romanticismo. Aquí hay una preguntita que ahora les van a hacer. Quiere decir que primero fue romanticismo y luego fue ¿qué? Modernismo. Modernismo, muy bien. Y aparece en Colombia en los 1885 y finaliza en los 1915. El modernismo es muy importante para Latinoamérica porque es el primer movimiento literario que surge acá, en nuestra tierra, en Latinoamérica, porque muchos otros habían desarrollado o habían surgido, pero en España, en París, en Londres, en Nueva York, bueno, en otros países. Entonces, este que nace acá es algo muy importante para nosotros. Y representó una renovación. Para ustedes, ¿qué es renovación? ¿Qué puede ser renovar? Que se como que se vuelve a recuperar algo así que se Cambiar. renueva. Mejorar. Como Cambiar. transformar. Me quedo Mejorar con o transformar, que es el de construir. Valeria, y me quedo con cambiar también, me quedo con cambiar y transformar. Entonces, eso es lo que hizo el modernismo, cambió y transformó. ¿Pero qué transformó? Las formas poéticas. Eso cambió y eso lo transformó. Y por eso es tan interesante el movimiento, porque pasa a decir, esto que ya está hecho, veámoslo con otra cara, transformémoslo, seamos creativos y una independencia de lo autóctono y cotidiano para alcanzar un nivel estético similar al europeo. Entonces el modernista se independizó de la tierra y de lo cotidiano, de lo autóctono, de sus raíces. En cambio, si ustedes se acuerdan, el romanticismo y el costumbrismo se preocupaban mucho por sus raíces,
por lo cotidiano, ¿cierto? El romanticismo se preocupaba mucho por lo autóctono, por su patria, por su nación, por lo que él nació. Y el costumbrismo describía mucho lo cotidiano, pues el modernista ya no le importó eso. El modernista quiso salir, quiso tener un nivel estético similar al europeo, es decir, elaborado, sofisticado, ¿sí? No de las raíces, sino por el contrario, más allá. Los escritores modernistas colombianos manifiestan la incertidumbre y admiración que experimentan frente a las grandes transformaciones de la sociedad del siglo XIX. ¿Ustedes se acuerdan cuáles pueden ser esas transformaciones de ese siglo XIX que veían tal vez en sociales? ¿Qué pudo haber pasado en esa época? ¿Alguno se acuerda? No, señor, pero yo no me acuerdo. Vale, Juan, no hay problema. Pues lo que sucedía en esa época era que había revolución industrial, que había el auge del dinero, que se empezaban a formar las grandes ciudades, que hubo desarrollo en la ciencia y en la tecnología. Por ejemplo, lo de los computadores, por ejemplo, lo de los viajes, por ejemplo, lo de las industrias, por ejemplo, lo de las fábricas, por ejemplo, lo del dinero, lo del dólar, por ejemplo, las grandes ciudades que empezaron a desarrollarse. Pues entonces en ese momento es que surge este modernismo. Por eso también tiene esa ansia y ese deseo de lo cosmopolita, es decir, de las grandes ciudades, lujosas ciudades, ciudades agitadas y ciudades muy exóticas. Este momento hostil y prometedor se tradujo en fuertes críticas a la nueva realidad. Se asumió el arte como valor supremo y signo de distinción frente a lo cotidiano y lo corriente. Vean, el arte para el modernista tiene un valor supremo. O sea, el arte es lo más importante para el modernista. Por eso para él es tan importante, porque él construye arte. Y por el contrario, deja de un lado lo cotidiano y lo corriente. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el modernista utiliza palabras como en sus poemas podría ir, por ejemplo, mandá a la negra? ¿Ustedes creen que podría decir una palabra como mandá? ¿O creen que sí o creen que no? No, profe, debería No, ser profe, una yo palabra creo que sí. específica. Cierto, no. Él utiliza palabras más preciosistas. Entonces, nosotros en el costumbrismo veíamos palabras muy cotidianas y muy del pueblo. Pues este quiso ser lo contrario. Entonces, no utilizaría palabras como mandado, de entrado, ¿sí? Palabras que no son admitidas y que no tienen una elaboración, no utilizaría entonces el modernista. Temas, la existencia. La existencia es un tema, el hombre como tal, el amor, la labor del poeta, la admiración hacia la naturaleza, la poesía misma, entre otros. Él tiene mucha característica del poema. Entonces el poema, la poesía, el poeta, el artista va a ser importante. Las profesiones como qué, las profesiones como el artista, las profesiones como el escritor, las profesiones como el periodista, las profesiones como el poeta, las profesiones como el dramaturgo, el novelista, son las profesiones importantes para los modernistas. Representantes. Aquí tenemos, por ejemplo, José Asunción Silva, todos estos son colombianos. José Asunción Silva fue el más importante, es el más importante que nosotros tenemos en Colombia. Eduardo Castillo igualmente, Guillermo Valencia, Porfirio Barba Jacob, quienes estaban influenciados por la cultura europea de finales del siglo XIX, gracias a esos viajes que realizaron al viejo continente y la participación de tertulias literarias. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que es reunirnos y hablar sobre un tema que en este caso el modernismo, en esos momentos, es decir, en el siglo XIX, en los 1800 aproximadamente, en París era muy frecuente que estas personas se reunieran a tomar café, a tomar una bebida, un trago y hablar de la literatura. Pues todo ese contacto de otras personas extranjeras, ¿cierto? Otros países, pues generó
una visión mucho más amplia de la literatura y mucho más amplia del mundo, dando la posibilidad de hablar de diferentes aspectos. Características: referencia al lejano oriente, empleo de imágenes poéticas sensoriales y delicadas, así como palabras exóticas. ¿Qué son palabras exóticas? Palabras que no son tan utilizadas. O sea, palabras que son gramaticalmente correctas. O sea, están en la RAE. Sí, están en el diccionario, pero que no son tan utilizadas por nosotros. Entonces ellos sí hacían un buen uso de esas palabras. Y además exaltan esa interioridad del autor, porque como lo sabemos, para los modernistas ellos son muy importantes. Entonces en sus poemas no solo se habla en sí de la misma poesía y de los temas mencionados, sino que además de ese papel protagónico que tiene el poeta. Nos vamos para la actividad. ¿Listo? Dice así. Primero, lee el siguiente texto y responde las preguntas. Son 3 preguntas que tenemos que desarrollarlo de ese texto, de ese poema. El poema titula La voz de las cosas. Si os encerrara yo en mis estrofas, frágiles cosas que sonreís, pálido lirio que te deshojas, rayo de luna sobre el tapiz, de húmedas flores y verdes hojas que al tibio soplo de mayo abrís. Si os encerrara yo en mis estrofas, pálidas cosas que sonreís. ¿Bien? ¿Algún estudiante que me quiera colaborar leyendo nuevamente ese poema? Yo, profe. Dale, bien pueda. Si os encerrá yo en mis estrofas, frágiles cosas que sonreís, pálido lirio que te deshojas, rayo de luna sobre el tapiz de húmedas flores y verdes hojas que al tibio soplo de mayo abrís. Si os encerrara yo en mis estrofas, pálidas cosas que sonreís. Muchísimas gracias. Este es de José Asunción Silva. Entonces veamos línea por línea para poder resolver las preguntas. Dice, lo vamos a traducir. Si yo te encerrara a ti, si yo te encerrara en unas estrofas, ¿qué es una estrofa? Es un párrafo de un poema. Eso es una estrofa. Entonces vean esas imágenes que nos toca crear. Vamos a imaginarlo. Yo encierro a alguien en esta estrofa. Encerré a Juan José en este párrafo. Frágiles cosas, de forma muy frágil, que sonríe. De una forma muy frágil. De una forma muy frágil lo encerré acá. Delicado está. Frágil. Pálido lirio que te deshojas. Imaginemos ahora que se está, que se está desmembrando a Juan. Rayo de luna sobre el tapiz. Hay una pequeña visión. Hay una pequeña visión. Algo se observa. Húmedas flores. Y son verdes hojas. No las podemos imaginar. Están húmedas. Eso donde está. Que al tibio soplo de mayo abrís. Esas húmedas flores que tiene verdes hojas abren en mayo. Entonces imaginemos esa flor bella. Si os encerrara yo en mis estrofas, pálidas cosas que sonreís. Bien. Entonces vámonos para la pregunta. Dice, ¿cómo se refleja la sensibilidad moderna en los versos anteriores? Pues bien, si ustedes se dan cuenta, el poema tiene una sonoridad. Suena de una forma en especial cuando uno lo empieza a leer. Por ejemplo, tenemos entonces por acá estrofas y hojas. Sonreís, tapiz, hojas, estrofas, abrís, sonreís. ¿Les parece que tiene un sonido? Sí, Sí. profe. ¿Cierto? Rima. Además de eso, nos hace generar unas imágenes. No es algo tan, o sea, no es algo que pase. O sea, yo no puedo encerrar a alguien en las estrofas, porque las estrofas están escritas. Entonces él genera en mí unas imágenes que no tenía, ¿sí? Algo que es impensable. Yo no puedo pensar, ay, voy a encerrar a Lady en un poema. No la puedo encerrar. Entonces, esa es otra característica del modernismo, que me hace imaginar eh, algo que no está ahí. Entonces, con eso podemos resolver la primera pregunta. Dice,
cómo se refleja la sensibilidad moderna. O sea, ¿por qué ese poema es modernista en los versos anteriores? Entonces, ¿yo qué les propongo? ¿Cómo empezaríamos? Entonces, empezamos por el título del poema. ¿Alguno se acuerda el título del poema? No. El título es El Poema La modernismo en Voz. Colombia. La voz de las cosas. Entonces, el poema titulado La voz de las cosas. ¿Alguien que me diga el autor? José José Asunción Asunción Silva. Silva. Gracias. José Asunción Silva. Entonces, el poema titulado La voz de las cosas del escritor José Asunción Silva expresa el modernismo. ¿Por qué? Porque tiene sonoridad, ¿cierto? Lo que veíamos. Otros podrían decir, porque rima, es decir, riman las últimas palabras de cada verso, ¿cierto? Además, ¿qué podemos decir de esas imágenes que nos hacen crear? Alguien que me ayude ahí. Además, ¿cómo podemos decir eso? ¿Alguien por ahí? Bueno, además, hace que el lector construya unas imágenes, ¿cierto? Imágenes. Bien, esa es la sensibilidad modernista de este poema, que nos hace sentir esa sonoridad, además nos hace identificar esas imágenes poéticas, nos hace construir imágenes poéticas, y también podríamos decir acá que además es un poema muy bello, es un poema que utiliza unas palabras que hacen esa parte estética característica del modernismo. Vamos ahí con la primera pregunta, queridos estudiantes. Sí, señor. Cuando leemos poemas, las preguntas de los poemas son las preguntas más complejas de desarrollar, porque para comprender los poemas necesitamos leerlo más de una vez. Por eso yo aquí lo leí 3 veces, un compañero nos colaboró con una de esas lecturas. Entonces, de ahí que pueda generar un poco confusión y es muy importante que ustedes me digan para hacer un alto. No obstante, por eso les estoy dando pistas de respuesta. En ese mismo poema nos preguntan, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta el poeta? Pues ahí el mayor problema que enfrenta él es expresar esa delicadeza y esa fragilidad en la que se expresan las imágenes del poema. Es eso, es esa delicadeza, es esa fragilidad, expresarla. Entonces empezamos. Así, el poema titulado Tan, de José Asunción Silva. Su mayor problema es expresar esa sensibilidad o esa fragilidad en sus versos. Alguien que me pueda decir qué es un verso de esto que está acá, si esto es un párrafo, una estrofa, ¿qué sería un verso? Son 4 Es renglones. como el primer renglón, ¿no? Es correcto, es un renglón. Esto es un verso. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos versos hay acá en esta estrofa? ¿Ustedes cuántos me van a decir? 8. 8. 8. Muy bien. 1, Ocho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. ¿Y cuántas estrofas hay acá? Una. Una. Muy bien. Una estrofa y 8 versos. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? El poema titulado La voz de las cosas del escritor José Asunción Silva, su mayor problema es expresar esa fragilidad en sus 8, ya sé que son 8, en sus 8 versos y en su estrofa.
Y puedo seguir, ¿cierto? Porque me dice que tengo que hacer al menos un párrafo donde el poeta, entonces sigo aumentando, donde el poeta describe con delicadeza, entonces aquí busco un sinónimo de fragilidad para seguir aumentando el discurso, delicadeza, o con imágenes, podría decir, imágenes que expresan lo efímero del hombre. ¿Sí? Queridos estudiantes, ¿dudas de esas dos? No. No, profe, todo claro. Bueno. Y también si quisiera podría decir y su delicadeza, que lo habíamos dicho. Y su delicadeza. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las cosas a las que se refiere el poema en el último verso? Entonces ese último verso, que es el de acá, pálidas cosas que sonríes. Esas cosas que sonríes, pues hace parte de esas vivencias y alegrías, porque nos da la palabra sonríes, que tiene el ser humano. Entonces lo mismo, escribimos el poema titulado La voz de las cosas del escritor José Asunción Silva. En el último verso se refiere a las vivencias, podemos decir a las vivencias pasajeras, cambiantes, porque si se dan cuenta construyen imágenes muy efímeras, cambiantes del hombre, ¿cierto? Y alegrías, porque ahí nos acompaña una palabra que nos da pistas. Alegrías del ser humano. Plasmando, porque tengo que hacer. Bueno, aquí ya me dice que puedo dejarlo hasta acá, entonces no hay problema. ¿Dudas de esa tercera? No, señor. No. Vamos entonces con esta 2, porque las otras serán de la primera. Y dice, describe 2 razones por las cuales la estrofa anterior pertenece a la estética propia del modernismo. Bueno, aquí ya podemos decir muchas cosas, porque ya lo hemos mencionado, entonces es como hacer un resumen de lo que ya dijimos. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Vean, ¿qué es lo que tengo que colocar aquí sobre el sonido? ¿Qué es lo que tengo que decir acá? Alguien que me ayude con eso. ¿Qué es lo que pasa con la estrofa y el sonido? Alguno, ¿qué característica es esa que tiene el modernismo sobre el sonido? ¿Qué es lo que pasa con esas estrofas cómo podemos decirlo? Es decir, esto, vean, estrofas, deshojas, sonreís, tapiz, hojas. Profe, rima. Eso, correcto. Entonces esa hace parte de la respuesta de acá. 2 razones, 2 razones. Entonces, primera razón, ¿cuál es la que me acaban de decir? Que riman, profe. Y pues Claro. yo creo que Palabras podría y los versos riman. pero Es correcto, esa es una, que tienen rima, ¿cierto? Que los versos riman. Eso es una característica propia de la estética del modernismo. Y alguien me iba a mencionar otra, porque nos piden 2. que cuando riman, pues tiene como que sentido, o sea, no riman así sin sentido alguno, como que se entrelazan y llevan a un Muy fin en bien. común. Muy bien, me gusta esa idea. Todas hace parte de la primera razón. Ahora mencionemos otra razón. ¿Se acuerdan esa de que nos hacía imaginar cosas que no eran tan comunes? Entonces, ¿cómo podemos decir eso? Otra razón es ¿cuál? Que nos hace ¿qué? Imaginar. Y Muy nada, bien. Nos hace imaginar ¿qué? Situaciones frecuentes, comunes o no. no, profe, No común. No comunes, entonces esa es otra razón. Entonces que nos hace o nos permite crear imágenes o nos permite imaginar situaciones poco probables o no comunes.
¿Entendimos cómo resolver esa segunda? Sí, señor. Listo, Sí, bien. señor. Sí, Entonces a señor. la voy a tirar. Bien. Seguimos por acá. Tercera, responde a partir de los versos. Es posible afirmar que para José Asunción Silva, todo aquello que el lenguaje humano no es capaz de aprender es ya poesía. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que para el modernismo hay algo más importante que la poesía en sí? ¿O ustedes creen que la poesía es lo más importante para un poeta modernista? Ay, profe, yo No, diría también que depende pero cómo respete. hable. Pues, ¿cómo les parece que para el modernista lo más importante es el poema en sí? Entonces, él establece que aquello que no es capaz de aprender, de aprenderse en sí, es presencia del arte. Es decir, que la poesía tiene un valor supremo. Y yo ahorita arribita se los comentaba. Eso quiere decir que la respuesta acá a la pregunta, ¿es posible afirmar que para José Asunción Silva todo aquello que el lenguaje no es capaz de aprender es ya poesía? Pues entonces sí, la presencia del arte, en este caso la poesía, tiene un valor supremo, mucho más supremo que el mismo lenguaje. Entonces hay cosas que el lenguaje no logra explicar, pero para el modernista el poema sí lo logra explicar. El lenguaje no puede explicar que yo coloque a un estudiante en un párrafo o en una estrofa, pues sería inverosímil, pero para el poeta sí es posible. Entonces el poeta no tiene límites. El poeta puede fantasear como quiere y como lo desee, porque es un poeta modernista, es un ensoñador, puede transformar las reglas establecidas. Entonces, por eso, para José Asunción Silva, aquello que el lenguaje no es capaz de aprender, de coger, pues en sí ya es poesía, porque la poesía es un bien supremo, ¿sí? ¿Queda clara esa tercera? Sí, señor. Bueno, si no me dicen, porque esta es una de las temáticas más complejas que vamos a trabajar, porque es de poemas. Profe, ¿usted Y ahorita acá, tiene clase a las 10 con otros estudiantes o no? no, mira que nos vamos a ir 10 minuticos más porque pues como que he charlado mucho, entonces como que no nos rindió lo esperado. Pero entonces seguimos. ¿Ustedes tienen clase ahorita a las 10? No, no, señor, será una No, profe, plática. Ah, digamos No, que va profe. despejada. listo, perfecto. Entonces sí les robo 10 minutos más. Y en la cuarta dice, escribe un poema de tu autoría que utiliza recursos estéticos y temáticas propias del modernismo. Entonces, primera pregunta para ustedes. Aquí les toca hacer un poema. Recursos estéticos se refiere a cómo suena ese poema. Entonces, ¿qué es eso de lo del sonido en estos poemas modernistas? ¿Qué es lo que pasa? Que riman y que nos Cuando ¿Qué? riman, Correcto. Expresa alegría. Muy bien para los tres. Entonces, tienen que rimar. ¿Cuán largo tiene que hacer? No, simplemente una estrofa. La estrofa puede tener 4 versos o puede ser como la que vimos arriba de José Asunción Silva, pero debe rimar. Ahora, temáticas. Dígame en temáticas que podrían trabajar. ¿Cómo qué podría ser? ¿Alguno? Les pregunto, ¿podrían trabajar sobre la naturaleza? Sí, Sí. ¿Podrían trabajar sobre las grandes ciudades? Sí. Sí. sí, Sí. ¿Podrían trabajar sobre la literatura en sí? sí. 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 Esas son temáticas propias. ¿Podrían trabajar sobre el amor? Sí. 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 Sí, muy bien. Profe, ¿Podrían trabajar? Dime. es que el amor no es el tema más utilizado en los poemas. Sí, eso iba a comentar. Eso pues es el más Sí. utilizado en los poemas. Sí, porque los poemas se caracterizan porque son expresivos y no hay algo más parecido a la expresión, ¿cierto? A nuestras emociones
que ese mismo amor. No obstante, ese amor produce también tragedia y desamor. Entonces los dos son muy utilizados en la poesía, pero sí, claro, el amor, y por eso mismo se considera que la poesía es para enamorar, porque la mayoría de sus autores se caracterizaron por transmitir sentimientos optimistas o positivos referente al amor. Aparte de eso, pues qué rico estar enamorado y qué placentero sentirlo. De allí que sí, sea un tema muy frecuente, claro que sí. Entonces esos son los temas en los que pueden trabajar este poema. ¿Estamos claros con la cuarta? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces por acá vamos a seguir. Y por acá tenemos esta pregunta. Es otro poema. Este es de Eduardo Castillo y hay una pregunta que está abajo. Sensación crepuscular de Eduardo Castillo. El alma de la tarde se anuncia en la furtiva. Esquila del rebaño que torna la laguna. Tal un gran ojo herido por una luz muy viva, espera el milagroso vendaje de la luna piadosa. De ese corto, les pregunto, ¿esto es una qué? ¿Estrofa o párrafo? Estrofa. ¿Cuántos versos tiene? 4. Cuatro. Muy bien. Furtiva. ¿Rima con cuál de estas palabras que están acá al final? Con viva. Viva, muy bien. Viva y viva. Y laguna rima, aunque no tan cercana, con piadosa, ¿cierto? Termina en osa y una. Ahora, hay una pregunta de selección múltiple, única respuesta, sobre ese poema que acabamos de leer. Lee el fragmento del poema Sensación crepuscular de Eduardo Castillo, es decir, el que acabamos de leer, y elige la afirmación que predomina una característica del modernismo destacable en estos versos. Y tenemos, ¿predominan aspectos visuales y sensoriales? Sí, porque es una característica propia del modernismo, es decir, nos hace imaginar situaciones. El alma de la tarde se anuncia en la furtiva. Esquila del rebaño que torna la laguna. Tal un gran ojo herido por una luz muy viva, espera el milagroso vendaje de la luna piadosa. Entonces sí, por ejemplo, ahí predomina. B, presenta referencia al lejano oriente, pues no, cierto, no hay como tal una referencia al lejano oriente. Y C, presenta el arte como un valor supremo, pues no se focaliza como tal en el arte, sino en otras cosas. Entonces ustedes consideran, eligen la que consideren correcta. En este caso yo voy a elegir la primera, pero ustedes pueden elegir la que consideren. Siguiente. Y por aquí ya casi vamos a finalizar. Vamos a hablar de un poeta que es un poeta muy importante, el más importante en Colombia del modernismo, y es José Asunción Silva. Silva es el más destacado entre los poetas colombianos del siglo XIX. José Asunción Silva, que nace en 1865 y muere en el 96, es uno de los poetas más importantes en la historia de Colombia, por su rol central en el movimiento modernista. Los principales rasgos de la obra de Silva fueron: presentó una renovación del lenguaje, vea, el lenguaje se renovó, y una ruptura de la tradición poética a través de las nuevas formas de expresión y alusiones de la vida moderna. Hay una ruptura de la tradición, entonces el modernista, yo les pregunto, ¿el modernista es tradicional, sí o no? No. No, el No. modernista no es tradicional. Les pregunto, ¿el modernista utiliza el lenguaje tal cual como se utilizaba en esa época o lo intentó renovar? No, lo intentó renovar. Lo intentó renovar. Muy bien, lo intentó renovar. Utilizó formas poéticas tradicionales como el soneto y estructuras más elevadas que no seguían un parámetro fijo de rima. Sus temas son el sentimiento amoroso, el alejamiento del hombre moderno, aspectos a la naturaleza y el sentimiento de la poesía y el arte. Estos eran los temas característicos de José Asunción Silva. Bueno, también les tengo que comentar que en el modernismo hay poemas que no necesariamente riman, porque hay otros modernistas que decidieron hacer algo que se llama verso libre, es decir, que no tenía que rimar, así como lo veíamos ahora,
que sonaban similares las últimas letras de cada verso, sino que por el contrario, como él era creativo, él podía decidir, pues entonces él también creó algo que es un verso libre, y es que no tiene que haber rima como tal. Para que lo tengan presente, que no todos los poemas tienen que rimar. Plantea una oposición entre los hábitos del común y una visión estética de la existencia apoyada en la sensibilidad artística y el cultivo de ideas sutiles. Y aquí tenemos les pregunto, ¿estrofa o párrafo? Párrafo. Estrofa. No, párrafo. Estrofa porque estamos con José Asunción Silva, que es un poeta. Estrofa. Y les pregunto, ¿esta estrofa cuántos versos tiene? 8. 8. 8. Y dice así, en lo profundo de la selva añosa, donde una noche, al comenzar de mayo, tocó la vieja enredadera ojosa, de la pálida luna el primer rayo. Pocos meses después, la luna de la aurora, del gas en la estación iluminaba el paso de la audaz locomotora que en el carril durísimo cruzaba. Les pregunto, ¿oñosa con cuál rima? Ojosa. Muy bien. ¿Mayo con cuál rima? Con rayo. Muy bien. ¿Aurora con cuál rima? Locomotora. Con locomotora. Muy bien. ¿Iluminaba con cuál rima? Con casado. Cruzaba. Eso, Muy cruzado. bien. Y tenemos la siguiente pregunta. Lee el siguiente fragmento del poema José Asunción Silva, o sea, el que acabamos de leer, y explica la razón por la cual se considera modernista. Tenemos es que decir por qué ese poema es modernista. Pues bien, y además de eso tenemos que sustentarlo. Entonces ahí tenemos, ¿qué podemos expresar? Díganme ustedes, entonces. Lo primero era lo del sonido. Entonces, ¿cómo es lo del sonido? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué rima? Muy bien, entonces ahí empezamos. El poema titulado tal de José Asunción Silva pertenece al modernismo porque en sus versos las últimas palabras tienen una sonoridad similar, por tal motivo rima. Además de eso, ¿qué es lo de las imágenes? ¿Qué podemos también decir ahí? ¿Qué nos hace imaginar? Muy bien, entonces nos hace imaginar y construir ciertas imágenes eh, creativas diferentes propias del modernismo. Muy bien, esa es la respuesta de ahí. ¿Alguna pregunta de esa antes de continuar? No, señora. Ven. Señor, listo, No, va por señora. acá. Vale, entonces le doy siguiente. Y ahorita sí nos encontramos con lo último. Lo último es la narrativa del modernista. ¿Qué es narrativa? Nosotros acabamos de hablar todo lo de la poesía, pero no solo se ve poesía, también se vieron novelas y cuentos, específicamente novelas, muy poquitas, en realidad fueron muy pocas, porque la mayoría fueron poemas, pero igual le abrí un espacio pequeñito aquí para contarles algo pequeño de la narrativa. Cuando ustedes les digan narrativa, es que ya no son poemas, ya son cuentos, novelas o mitos o leyendas, ¿sí? Paralela a la producción poética modernista se desarrolló la narrativa. La narrativa modernista desarrollada en Colombia en las últimas décadas del siglo XIX presenta historias de individuos en conflicto con los valores de su época y que tiene una sólida formación intelectual alimentada por las ideas y culturas europeas. No se les olvide que para ellos fue muy importante las culturas europeas porque brindaba una sensibilidad artística. Las características de la narrativa modernista son: muestra un entorno cosmopolita, es decir, de ciudad, particularmente influenciado por el ambiente artístico e intelectual de las grandes capitales europeas. Recrea un mundo interior del personaje inconforme con la realidad, se considera inferior a él, que tiene inquietudes intelectuales, es muy importante lo intelectual. Este héroe busca respuesta a una angustia de existencia en el amor, temas importantes, la cultura, la filosofía y el arte. Las novelas también desarrollaban este tema. Su protagonista se interesa por lo exótico, o sea, lo raro. Por ejemplo, las palabras que no son tan frecuentes o las imágenes que no son tan frecuentes, como por ejemplo pensar que alguien está en una estrofa. No es frecuente imaginarnos eso.
Tiene gustos por el lujo. Vean cómo era de elitista, las obras de arte y los objetos antiguos, pero también por los avances técnicos y científicos de la modernidad. Esta es una de las novelas más importantes que tiene este escritor, que es José Asunción Silva. Les pregunto, ¿esto es una estrofa o un párrafo? Una estrofa. ¿Será una estrofa? Un párrafo. Es un párrafo. Y nos damos cuenta por qué, porque ya está acá, es alargado, no es cortico, y además porque yo no les puedo decir esto, vea, ¿ya con qué rima? Con nada, ¿cierto? ¿Modernos con qué rima? No, aquí hay un signo. ¿En con qué rima? No podemos decir, ya rima con en, modernos rima con enteros, las rima con bien, no, ¿cierto? Aquí ya no hay rima. Por el contrario, hay un párrafo. Entonces, en ese párrafo, que lo voy a leer, dice así: junto a ese mundano fatuo está el otro yo, el adorador del arte y de la ciencia, que ha juntado ya 80 lienzos y 400 cartones y aguas fuertes de los pintores antiguos y modernos. Tenemos entonces un hombre que adora el arte y que adora la ciencia y que tiene un montón de lienzos, o sea, pinturas y cartones antiguos y modernos. Están describiendo un típico modernista, alguien que le encanta el arte y que tiene mucha pintura. Ediciones inverosímiles de sus autores predilectos, tiradas en papeles especiales y empastadas en maravillosos cueros de Oriente. Y además, que no tiene cualquier pintura y no tiene cualquier edición, sino que tiene las ediciones selectas, predilectas y maravillosas, con cueros del Oriente. O sea, es excéntrico, no es cualquier cosa, no es un hombre de a pie. El adorador de la ciencia, que se ha pasado 2 meses enteros yendo diariamente a los laboratorios de psicofísica. El maniático de la filosofía, que sigue las conferencias de la Soborna y de la Escuela de Altos Estudios. Y cerca de ese yo intelectual funciona el otro, el yo sensual, dueño de una musculatura de atleta, de los caballos fogosos y bien violentos, de la pedrería digna de un rajá o de una emperatriz. Y por encima de todo esto está un analista que ve claro en sí mismo y que lleva sus contradictorios impulsos múltiples. Y aquí entonces nos aluden a otro yo, nos muestran otro. El primero, apasionado del arte, que tiene muchas ediciones artísticas. Luego nos muestran el otro yo, ese otro yo fisiculturista, ese otro yo con musculatura. Y también nos mencionan uno que es más analista y de los impulsos. Entonces veamos esa pregunta que nos hace, que ya casi acabamos. ¿Cuáles son los intereses del personaje que habla en ese fragmento? ¿Podrías decir cuál es su profesión? Pues si analizamos entonces la profesión, tendríamos que decir que tiene que ver con qué, con el arte y con la ciencia. ¿Están de acuerdo, cierto? Señor. Sí, entonces Señor. menciónenme en profesiones que pueden tener relación con el arte y con la ciencia. ¿Qué podemos colocar? Por ejemplo, ¿un qué? El interés del personaje es la ciencia y el arte. Listo. Ahora, dígame en profesiones que tengan que ver con la ciencia y el arte. Por ejemplo, con la ciencia, médico, ¿cierto? Con el arte, novelista. ¿Qué más decir? ¿Algún otro? Por ejemplo, bailarina también tiene que ver con el arte, ¿cierto? Bacterióloga tiene que ver con el arte. Bueno, esa es la pregunta referente al 7.1. Ahora, 7.2. ¿Qué elementos de la descripción permite identificar el cosmopolito y el gusto por lo exótico? Pues bien, entonces aquí ¿qué puede ser ese? ¿Cómo podemos deducir que habla de diferentes ciudades? ¿Alguno alcanzó a captar esa pista?
por ejemplo, de diferentes ciudades, vean, Oriente, Cueros del Oriente, Escuela de Altos Estudios, ¿sí? Por aquí me mencionaban también París, que hace parte de donde está ubicada esa Escuela de Altos Estudios. Entonces, así se respondería esta 7.2. Esos elementos que permiten describir ese gusto por lo cosmopolita y lo exótico, pues será referente a esos objetos de arte que él menciona, esas pinturas, esas ediciones, también a los productos de Oriente, también a París, también a esos lugares. ¿Bien? Sí, Sofía que está confirmando, sí, ya casi vamos a acabar, listo. Ya nos falta una pregunta, creo que una sí, y, y, y nos vamos para lo de quizzes, que veo que están preguntando algo en el chat, sí, y nos vamos para lo del quizzes, que ahí terminamos. Octavo, dice, ¿crees que los gustos del personaje y las actividades que realiza son contradictorias? ¿Cómo los califica él mismo? Esta pregunta va a ser válida para todos, porque esta pregunta es, ¿crees? O sea, es tu opinión. Aquí, ¿qué nos están preguntando? Aquí nos preguntan que si los gustos del personaje son contradictorios, o sea, que le gusta una cosa como el arte, ¿cierto? Las pinturas, y luego nos mencionan a otro yo, que es uno yo de fisiculturismo, de belleza, de caballos, y nos mencionan otro que es emotivo. Ustedes acá tienen que explicar si lo uno contradice a lo otro o si por el contrario se complementan. Ejemplo, alguien puede decir, a mí me parece que se contradice porque las personas, o una de dos, o les gusta la literatura o son musculosas, ¿sí? O alguien puede decir, no, a mí no me parece que se contradiga porque una cosa tiene que ver el desarrollo intelectual y otra que también puede tener la misma persona, su gusto por el deporte, por verse bien, entre otras cosas. ¿Queda clara la pregunta 8, queridos estudiantes? Sí, Sí, señor. Claro. Y Sí, ahora, señor. y ahora si nos vamos con la última, vean, y ahí ya está la opción enviar. Esa última trata de un fragmento corto, también una novela que se llama Aura o Las Violetas, pero esta es escrita por José María Vargas Vila. Dice así, venía sencilla, pero elegantemente vestida. Vean, elegantemente vestida, elegante ya hace parte del modernismo, porque el modernista intenta ser elegante. Entonces aquí ya hay una pista modernista. Traía un traje de terciopelo negro que dejaba al descubierto sus pechos y sus brazos de alabastro. Terciopelo negro no es cualquier tela, aquí nos aclara, es un terciopelo negro, eso es propio del modernista, porque utiliza cosas exóticas. Y de la línea negra de su traje se destaca su busto delineado y perfecto. Un busto delineado y perfecto, típico del modernista, como si hubiese sido esculpido en mármol de Paros por el cincel de Fidias, y menciona elementos que hacen parte de otras culturas. Sosteniendo su cabeza divina, no es cualquier cabeza, es una cabeza divina, no es esculpido en cualquier cosa, es esculpido en mármol, ni siquiera es en barro, es esculpido en mármol y no cualquier mármol, es un mármol de Paros, que hubieran envidiado por lo ideal las vírgenes de Rafael y de Murillo. Y nos mencionan otras culturas también u otros autores como estos. Entonces la pregunta es, lee el siguiente fragmento de José María Vargas Vila y explique por qué razón es considerado modernista. Ah, pues muy sencillo, lo hemos mencionado ahorita, es considerado modernista, ¿por qué? Porque describe el traje de la mujer, porque hace alusión al arte griego, porque mencionan los bustos, porque dice que es elegante, porque dice que es esculpido en mármol, porque mencionan otras culturas. Ahí está la explicación del por qué ese poema es modernista. Perdón, ese fragmento, porque no es un poema, es un fragmento, es una novela. Queridos estudiantes, ¿dudas? No, señor. No, señor. Bueno, entonces nos vamos para el quizzes. Vamos a ver quiénes son los exonerados. Hoy vamos a exonerar ya no a 3, sino que vamos a exonerar a 4. ¿Listo? Entonces, muy pilosos esos 4 a intentarlo ganar. No se les olvide, les van a hacer preguntas del romanticismo, del costumbrismo y del modernismo, que son los 3 temas que hemos visto hasta el momento.
Las preguntas siempre van a salir de lo que yo he explicado acá. Entonces, para que lo tengan claro, queridos estudiantes, les voy a compartir entonces el enlace por medio del chat de Meet. No se los voy a compartir por el chat de WhatsApp para que tal vez no se vayan a confundir, excepto si me dicen que les quede más fácil, entonces pues se los comparto por ahí. Listo, queridos estudiantes, ahí se los compartí. Bueno, profe. Para Sandra que me está preguntando qué toca hacer, Sandra, lo único que tienes que hacer es darle clic a ese enlace para que juguemos a ver quiénes son esas 4 personas que quedan exoneradas de la actividad del día de hoy. Esas 4 personas tendrán una calificación de 5. No obstante, no es obligatorio participar. Lo que sí tienes que realizar es el cuestionario que yo acabé de desarrollar desde las 9 de la mañana. Las personas que ganan, esos 4 que van a ganar, pues no tendrían que hacer nada. Simplemente se sacan el 5 por exoneración. Ya tenemos a gran cantidad de estudiantes. Vamos a esperar unos segunditos más. Ya tenemos a Joan, a Marlon, a Juan, a Michelle, a Mariana, a Michael, a Allison, a Marlon, a Villa, a Karen, a Dana, a Karen, a Juan, a Michael, a Karen también, a Juliana, a Juan José, a María José, a David, a Camilo, a Manuela, a Dupier, a Karen, a Camila, a Tatiana, Valeria, Jaylee y Jorman. Entonces, ¿preparados, queridos estudiantes? Vamos a empezar. Profe, ¿me puede dar 5 minuticos? Te puedo dar unos minuticos de más. Sí. El código que acabé de compartir es el que acabé de mandar, que es el 008155. Acá se los vuelvo a mandar. 008155. Listo, ahí se los volví a mandar. El link se mandó por el chat de Meet. Por ahí se mandó. Se han conectado nuevos, como por ejemplo Alexa, Sara, Caterine, Miguel, Manuel, Gaviria, Yaya Link, Alexa. Bueno, entonces le doy a iniciar, queridos estudiantes, preparados a ver cuáles son esos 4 que van a ser exonerados. Listo, entonces voy a empezar. Muchos éxitos.
Sí, dime, profesor. Juan. Sí, dime, Es Juan. que se me salió de la clase, se me salió del quiz, alguien me sacó. Estaba Ah, ahí haciendo, ahí Juan, lo viste, único que no, puedes, Juan, dale clic nuevamente al enlace y colocas, digamos, Juan José Sánchez 2. y estaba por allá como de 23, estaba subiendo y no. Tengo que volver a Mira a ver, entrar. sí, mira a ver si desde que quieras, y si no, pues ya sabrías que no quedas exonerado, tú ya decides. Tendrías que quedar entre los primeros 4, no sé si te alcanza el Profe, ¿tú tiempo. puedes volver a enviar el link en el chat? Sí, sí, claro que sí, Juan. Mira, listo, ya te lo mandé. El usuario de Alba me dice que no alcanzó a entrar, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Igual es voluntario, pero para la próxima clase igual puedes entrar en cualquier momento. Vale, Laura Correa, claro que sí, se me olvidó. Sí, Laura Michael va muy bien, ahí va apuntando. Profe, Sí, Manuel, dime. ya terminé, ¿puedo retirarme? Sí, Manuel, claro que sí, puedes retirarte. Lo mismo los otros que tal vez no queden en el quinto, entre los 4 primeros. Desde luego pueden retirarse, no sin antes darle las gracias por el compromiso y por la responsabilidad y deseando que realicen el taller lo más pronto posible. Bueno, profe, Un feliz día. a usted, profe. Bueno, Laura, no hay ningún problema. En una próxima tal vez. Igual, ya sabes que tienes que hacer la actividad. Si alguien también quiere preguntar algo, es el No, momento de profe, me quedo hacerlo. mal, chao. Bueno, Juan José, vale, en una próxima será que te vaya muy No, profe, bien. yo quedé en el sexto. Quedaste de sexto, no, espera un momentico porque qué tal que alguien por ahí pierda, no. Estás muy cerquita de los 4. Es importante que los 4 que van encabezando no se vayan a ir porque necesito los datos para colocarles el 5. Eh, Aún no sabemos quién quedó de qué. Ahorita ya nos vamos a dar cuenta porque como no han finalizado todos, apenas que finalicen, ahí sí sabemos la posición. Ya casi nos vamos a dar cuenta de la posición. Que le falta, por ejemplo, a Carol terminar unas preguntas y ya. Y ahí ya acabamos, le falta una. Por acá también faltan unas. Ah, bueno. Y vamos a ver si aquí ya. Aquí ya vamos por finalizado, vean. Le voy a dar finalizar, vamos a ver cómo quedó esto. Y no se les olvide la posición. Vean, Manuela López, Michael Izaza, Carol Daniela, Carol quedó de primera y así sucesivamente. Entonces quedó así. Aquí lo pueden ver un poco mejor.
para que esas personas no se vayan a ir. Vean las 4 primeras. Las personas que sacan el 5 son Carol Daniela Bustos, Michael Izaza, Manuela López y Mariana Echeverry. Queridos estudiantes, ahí están esas personas. Felicitaciones. Espero les vaya muy bien el día de hoy y el resto de semanas. Dice, Laura me pregunta, profe, pero a mí me puede leer alguien porque yo no veo las letras. No, no se puede hasta el 5, pero estuviste muy cerca. Pero la próxima va a ser hasta el 5 y así sucesivamente. Cada día le aumentamos uno para que tengamos más posibilidades. Entonces la vez pasada fue 3, hoy fue 4, luego será 5 y así sucesivamente. Queridos estudiantes, esas 4 personas que mencioné, por favor, no se vayan a ir. Las otras personas sí ya se pueden retirar, excepto si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la pueden hacer. Ya saben que el video queda guardado en nuestro sitio web. profe. Vale, David, chao, que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chao, Chao, igualmente. Chao. Hasta luego, profe. Vale, hasta luego, Camilo, que les vaya muy bien. Gracias, igualmente. Cualquier cosa me dicen. Chao, profe, Dios la bendiga. Igualmente, bendiciones. Bueno, por favor, estudiantes exonerados. Carol, ¿cierto? Carol Daniela, ¿fuiste la primera? Sí, señor. Carol, ¿me confirmas el apellido, por favor? Bustos Ramírez. Uso Ramírez, Carol, listo, Carol, acaba tu 5. ¿Me confirma, por favor, segunda posición? ¿Quién fue? Yo, profe, Michael Izaza. Michael Izaza. Michael, ¿estás viendo ahí la planilla de notas también? Sí, señor. Ah, bueno. Michael Izaza. Izaza, Michael. Listo, Michael, tu 5. Ahí está, vas muy bien. Tercera posición, por favor. Yo, Manuela López Grajales. Manuela López. Felicitaciones, Manuela. Grajales, va tu 5. Muy bien. Cuarta y última posición, por favor. Yo, profe, Mariana Echeverry Ramírez. Muy bien, Mariana. Felicitaciones. Echeverry, Mariana. Echeverry, Mariana. 5, Mariana. Listo, queridos estudiantes. Ya saben que ustedes quedan exonerados. Ahí tienen su nota. No tienen que hacer nada más. Felicitaciones. Que tengan un feliz día. Cualquier inquietud es el momento de hacerla. Pueden activar su micrófono. Bueno, como no hay ninguna inquietud, entonces les deseo un feliz día. Chao, profe, feliz día. Vale, Chao, chao. lo mismo. Cuídense mucho, chao.